Video con Francisco cuando su merced desee. Doc tiene el micrófono apagado. Sí. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la conexión. Estamos aquí de nuevo en nuestra charla de métodos cuantitativos de investigación. Bien, nuestra última discusión eh, fue acerca de la diferencia entre los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, lo que permitió algo muy interesante y es que nos acercáramos o nos aproximáramos mejor a, mm, al uso de los métodos cuantitativos en algunos textos. Utilicé particularmente un par de textos, creo, para hablar de ello. Y esto creo que es o fue útil para hablar hoy de manera precisa de concretamente tres métodos cuantitativos que son usados desde luego en toda la investigación cuantitativa, no solamente en ciencias sociales o disciplinas sociales, sino también en otra serie de saberes y que, claro, desde luego, pues revisten alguna variación de acuerdo a, particularmente, a, a la esencia de cada uno de los saberes, ¿no? De cada una de esas disciplinas de conocimiento que determina, desde luego, sus pretensiones. Entonces, habría que particularmente mm, ser francos y entender que lo que pretende la historia, que lo que pretende la economía, que lo que puede pretender la medicina, el derecho, la sociología, la ingeniería, todas disciplinas de conocimiento, pues desde luego son intereses u objetivos claramente diferentes y esto en buena medida puede determinar en estos métodos cuantitativos, ¿no? Los va a determinar de manera muy interesante. Claro, pues desde luego yo estoy puesto aquí en el campo de la criminología y concretamente en el campo del derecho y si se dice mejor en una disciplina de las llamadas ciencias penales, lo que me lleva a ubicarme y reconocer cuáles podrían ser los alcances de aquellos métodos de carácter cuantitativo. Quiero empezar mostrándoles algo que es muy interesante o diciéndoles algo que es muy interesante. Mm, eh, hay disciplinas de conocimiento que tienen por propósito lo que se conoce como las previsiones de futuro. Y se llaman previsiones de futuro básicamente acciones encaminadas a poder anticipar, aceptando márgenes de error, poder anticipar el comportamiento eh, de un ámbito de práctica de esa disciplina. Lo he dicho de manera muy abstracta. Por ejemplo, en forma concreta, la economía es una de aquellas disciplinas que realiza previsiones de futuro y las previsiones de futuro de la economía tienen por propósito anticiparse en el tiempo, algo que es mágico, muy mágico, anticiparse en el tiempo, en la existencia. Y el propósito de anticiparse en el tiempo para la economía es poder prever cómo será el comportamiento, hoy lo podemos decir de esta manera, el comportamiento de los mercados, cómo se comportaría un mercado en determinado momento. Claro, lo podemos decir en forma más gruesa y es cómo sería el comportamiento de la economía o cómo sería el comportamiento del sistema económico o cómo serían los comportamientos de los subsistemas económicos. Pero la manera, digamos, más actualizada de decirlo es cómo se comportan los mercados. Entonces, un ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo se puede comportar el mercado de los vehículos automotores en un determinado trimestre del año o en una determinada época del año? ¿Por qué interesa eso para una disciplina como la economía? Porque sus protagonistas, sus actores, los que van allí a los mercados, es decir, los productores que integran, por ejemplo, ese sector ese lugar del mercado en la relación, que es la oferta,
o los expendedores de esos vehículos que integran la oferta, o los revendedores de esos vehículos que integran la oferta, tienen datos para saber cómo comportarse en aquel futuro, ¿cierto? Pero los que están del otro lado también podrían tener datos para saber qué hacer en el futuro, es decir, los compradores, los usuarios de esos, eh, o consumidores, mejor, de esos vehículos automotores, qué hacer frente a ello. ¿Por qué le interesa esto a la economía? Porque le permite tomar decisiones, básicamente tomar decisiones a partir de un conocimiento futuro, por eso se le conoce como previsiones de futuro, un conocimiento futuro dentro del mercado. Y pues ya se ha demostrado con creces que tener previsiones de futuro permite en buena medida tomar decisiones acertadas y asumir menos costos y obtener más beneficios, poniéndolo desde la categoría del costo-beneficio que se utiliza en economía y que también usamos nosotros, por ejemplo, en el análisis económico del derecho. De manera que, por ejemplo, si un concesionario de vehículos que le compra vehículos al fabricante que viene de Asia, sabe o tiene previsiones de futuro de que de que el comportamiento del mercado en el próximo trimestre va a ser un comportamiento deprimido, porque para el próximo trimestre em, la economía va a estar muy golpeada por un hecho en concreto, por algún factor en concreto. Entonces ese comprador de carros, como concesionario, va a adquirir menos vehículos o va a encargar menos vehículos porque sabe que muchos se les pueden quedar en su vitrina o se le quedan en su stock, lo que implica que no los vaya a vender en algún tiempo, que pase un tiempo, que pierda dinero y que quizás tenga que realizar esos vehículos en términos de venderlos con precios promocionales. Entonces eso es muy interesante porque le permite ciertamente a ciertos actores tomar decisiones y eso hace que la economía, por ejemplo, como disciplina resulte ciertamente funcional, que se puedan tomar decisiones en un futuro de manera muy adecuada. Vuelvo a repetirlo, como dije, teniendo pues ciertos márgenes concretos de error, ¿no? Unos márgenes de error bastante concretos. Eso le pasa, por ejemplo, a la economía, que puede hacer previsiones de futuro. Las ingenierías, y por ejemplo la ingeniería civil, puede hacer previsiones de futuro de cuál podrían ser aquellas obras que se podrían llegar a realizar y previsiones de futuro de diferente naturaleza. Pueden prever, por ejemplo, em, que en ciertos sectores de la ciudad se va a poder construir porque, por ejemplo, se liberaron ciertos terrenos que estaban protegidos quizás o frente a los que no había muchos intereses y se están urbanizando, entonces se generan previsiones de futuro previos a sus estudios. eh, o por ejemplo, los ingenieros pueden determinar si en determinado humedal o determinado terreno, por ejemplo, que no parecía apto para la construcción, en el futuro se pueda llegar a construir previas investigaciones que se realizan en términos de previsiones de futuro. Unos intereses puede tener la medicina frente a las previsiones de futuro. No le resulta fácil poder prever en el futuro si la gente se va a enfermar mucho o no, pero puede prever la medicina en términos de previsiones de futuro que las personas sufran si determinados virus, que se contagien de una bacteria, que los cambios climáticos generen una serie de enfermedades, o por ejemplo que la falta de salubridad genere enfermedades en algún territorio en concreto y le permite realizar entonces estudios de previsiones de futuro. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Para prepararse en la toma de decisiones al futuro, hacia el futuro. Esto es muy interesante y hablo de las previsiones de futuro por una razón y es la de un método cuantitativo que se conoce como el muestreo de probabilidades. El muestreo de probabilidades. Básicamente, el muestreo de probabilidades consiste en lo siguiente. Los investigadores seleccionan aleatoriamente, aleatoriamente un cuerpo, un grupo de la población. ¿Para qué? Para realizar ese muestreo de probabilidades. ¿Qué hacen con él? No, desde luego uno no puede evaluar a toda la población, es prácticamente imposible, pero realizan un muestreo, básicamente podríamos decir, preselección de las personas que van a ser evaluadas y que tengan determinadas características.
Entonces, de pronto se quiere evaluar personas que estén en un rango de edad entre 20 y 30 años, que pertenezcan a determinado lugar socioeconómico, em, que tengan determinadas experiencias, etcétera. ¿Sí? Entonces se hace un muestreo de ese grupo de personas para esos fines. Si se trata de un laboratorio farmacéutico que quiere hacer un muestreo de probabilidades frente a la efectividad de una vacuna y sabe que la vacuna le va a servir a personas que están en determinados rangos de edad, pues el muestreo va a querer personas con determinado rango de edad, con determinadas características y de determinada población. Si el muestreo es económico y queremos saber cuáles son las decisiones económicas que tomarían esas personas en esa condición socioeconómica respecto del mercado, si comprarían o no comprarían, entonces ese muestreo probabilístico se dirige concretamente a ese sector concreto de la población. Qué propósito se tiene con con esta fase inicial del muestreo probabilístico? Vuelvo a decirlo, a preseleccionar con unas condiciones previas a un grupo de población al que yo le pueda hacer preguntas relacionadas con mi interés para después encontrar ese número de personas, ¿sí? Que puede variar, un número de personas respecto de las cuales puedo obtener información. ¿Cómo puedo obtener información con estas personas? Con otros dos métodos cuantitativos, el método de la entrevista y el método de la encuesta. Entonces aquí hay una interesante relación entre el muestreo probabilístico, la entrevista y la encuesta, que son tres métodos cuantitativos muy usados, yo diría que los más usados quizás, y que resultan de muchísima utilidad. Repito lo que dije al principio, claro, esto depende de la disciplina de conocimiento, sin duda depende de la disciplina, y hay disciplinas donde se presta mucho mejor para realizar esta clase de ejercicios. Una disciplina que pues pertenece a las llamadas disciplinas económicas, que es el mercadeo, la mercadotecnia, como le han llamado también, sin duda siempre ha usado los métodos cuantitativos y logra hacer muy buenos muestreos de estudios de mercado para saber cuáles serían esos potenciales clientes, por ejemplo, de un producto que un fabricante está elaborando o pretende sacar al mercado, o cómo le respondería a la gente este producto, como los métodos, como el muestreo probabilístico que utiliza la publicidad, por ejemplo, ya sea para observar la reacción de las personas en términos de la información de ese producto, es decir, la publicidad misma, o por ejemplo, para el caso de la publicidad política y la recepción que se tiene frente a un candidato. Entonces, desde luego, se hacen muestreos buscándose un perfil de personas dentro de la población, lo que llamaríamos una preselección, para después finalmente seleccionar a esas personas y aplicar con ellas entrevistas, si se quiere, o encuestas. Esto resulta de la mayor importancia, repito, porque si nosotros lo pensamos para el derecho y si somos más estrictos para el derecho penal y muchísimos más estrictos para la criminología, pues vamos a encontrar que no resulta tan sencillo, eh, no digo difícil, como lo puede hacer la economía, como lo puede hacer la mercadotecnia, como lo puede hacer la medicina y otras disciplinas, dependiendo, vuelvo a decirlo, de sus propios intereses y desde luego de sus objetivos. Yo podría decir que me interesa desde luego conocer em, la comprensión de inseguridad de las personas en un territorio determinado. A la criminología y a la política criminal siempre les ha interesado el concepto de la inseguridad. Bueno, de la seguridad y desde luego de la inseguridad, ¿cierto? Para construir precisamente estadísticas en tal sentido. Em, para ello entonces seleccionan personas de determinadas poblaciones. Claro, pensemos que nosotros tenemos un interés muy concreto en medir los índices de inseguridad en una localidad, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, o en un sector, por ejemplo, de un barrio, o en un sector, perdón, de una localidad de la ciudad de Bogotá, o por ejemplo en un barrio o un grupo de barrios de un municipio o en una región determinada. ¿M? Entonces tendré que precisamente, pues, suena muy lógico y apenas intuitivo, tendré que
en ese muestreo preseleccionar personas que habiten esa localidad o que habiten esa región o que habiten ese lugar, porque son las personas que pueden percibir o tener una clara percepción de lo que se conoce como la inseguridad. Partiendo del concepto de, digamos, ya sabido de que el concepto de inseguridad en términos de la llamada seguridad ciudadana, se entiende este como el miedo al delito, ¿no? Es la percepción que las personas exhiben frente al llamado miedo al delito. ¿Y por qué? Al tener miedo al delito se sienten inseguras. Claro, concepto bien difícil, no puedo tratarlo aquí, sería muy interesante, pero concepto muy, muy difícil y bastante relativo y ajeno en ocasiones a ciertas estadísticas, manipulado, etcétera. Pero lo cierto es que se escogen sectores de la población para acudir a ello, es decir, a la aplicación de otros métodos cuantitativos, como hemos dicho, que permiten la obtención de la información para que ese muestreo, voy a decirlo así, no solamente se explique cómo seleccionar una población, sino obtenida la información, conseguir el resultado del muestreo, que sería básicamente una declaración de probabilidad. Eso es muy interesante, muy interesante. Vuelvo a decirlo. El muestreo de la probabilidad es un método cuantitativo, donde inicialmente yo selecciono, bueno, preselecciono una serie de perfiles de las personas que van a participar allí y luego selecciono aquellas personas, ¿cierto? No es que la seleccione, quiero esta persona que se llama así porque la conozco, sino que hablamos de una preselección por el perfil y después de esa selección que es aleatoria, donde esas personas las puedo encontrar en la calle a determinada hora, sin que yo las conozca, pero ciertamente me permitió llegar a ellas y aplicar mi entrevista o mi encuesta. Entonces resulta que, em, como ejemplo, quiero medir la percepción de inseguridad del barrio San Bernardo de la localidad, si no me equivoco, en Bogotá, creo que esto es de la localidad de Mártires, si no estoy equivocado, es el barrio San Bernardo, que en estos últimos tiempos o días ha entregado tantas noticias. Entonces, preselecciono las personas del barrio, que puede variar de eh, entre 18, puedo tener un rango entre 18 y 40 años, hombres y mujeres residentes en el barrio, ya sea, bueno, o que ocupan lugar en el barrio, ya sea como trabajadores o residentes allí mismo, que habiten este barrio en cualquiera de sus condiciones, en el último año puede ser, o los últimos 2 años, me voy a la calle, aplico una encuesta, ya explicaré un poco mejor la encuesta, y tomo toda esta información. Tomada esta información de ellos, la organizo en el sentido de poderla tabular. La manera más simple es poder tener una matriz concreta en donde están desarrolladas en una columna las preguntas, estén registradas las preguntas, en otras columnas las posibles respuestas que pueden ser, y lo mejor es que fueran respuestas de selección múltiple, ¿cierto? Que me permitieran decir sí o no o tener opciones de respuesta y las tengo tabuladas de manera que esto me permita al final hacer una medición de ese grupo de personas, a ver qué porcentaje de grupo de personas dice que se siente muy insegura o otra menos insegura o cuáles de esas posibles causas de la inseguridad tienen una mayor estatura en términos cuantitativos y puedo encontrar allí mi encuesta. Es muy interesante. Cuando tengo todos esos datos al final obtenidos en mi registro de información, en mi tabla, por ejemplo, ese método de el muestreo cuantitativo me permite hacer lo que se llama una declaración de probabilidad. Y esa declaración de probabilidad concretamente será poder afirmar, poder decir en términos, claro, conclusivos y con márgenes de error. O sea, conclusivos es decir, adoptar conclusiones y decir, podemos concluir esto, pero hay que decirlo, siempre van a aparecer algunos márgenes de error, poder concluir
cuál es el comportamiento que estima la gente frente a su inseguridad y si esto podría llegar a cambiar con el tiempo. Esto podría llegar a cambiar en el tiempo si es que hay preguntas, desde luego, que también eh, midan esa percepción de inseguridad. Seguramente una de las preguntas va a ser si la policía, por ejemplo, hace su trabajo, ¿cierto? Si las personas, por ejemplo, adoptan medidas de seguridad en su casa, ¿sí? Si sabe de delitos que, por ejemplo, han sido investigados y han tenido sentencia, por decir algo. Y esto permite hacer una medición de la probabilidad y es cuál sería el comportamiento de esa localidad frente a la inseguridad hacia adelante. Algo complejo, nada sencillo. Mañana nadie puede asegurar que haya más muertos o haya menos muertos, ¿cierto? O nadie puede asegurar que el expendio de los estupefacientes en esa localidad crezca o decrezca, o que en la agenda de las organizaciones criminales se incorporen nuevos delitos, o que básicamente se supriman de la agenda otros. En fin, no es nada sencillo pensarlo, o mejor concluirlo, por lo que siempre podríamos decir que el fantasma del margen de error va a estar allí, pero resulta de mayor importancia poder realizar mediciones de esta naturaleza para observar cuáles son, o mejor, para poder pensar cuáles son aquellas políticas de seguridad ciudadana que puede adoptar, por ejemplo, la alcaldía mayor, ¿cierto? O podría servir para que las personas adopten ciertas medidas donde se provean su propia situación, sus propios mecanismos de seguridad, algo que puede ser muy interesante. No estoy diciendo que pueda darnos datos para que la gente concluya que es mejor comprarse un arma de fuego y sentirse más seguro allá en la localidad, pero quizás sí que la gente entonces adopte medidas como que tenga mejor relación con la policía y la pueda llamar, o que las personas creen unos frentes de vigilancia en el sentido de que estén muy pendientes de lo que pase para avisarle a la policía. No quiero hablar de actividades parapoliciales, no. Eh, o quizás para que la gente termine abandonando el barrio. Es decir, ¿cuál sería ese comportamiento de lo que va a suceder ciertamente allí? Esto puede medirse allí, pero hay otras cosas que no resultan de fácil medición. Por ejemplo, la política criminal en materia de drogas, llamada prohibicionismo en materia de drogas, mm, encontró algo muy interesante a partir de sus estudios cuantitativos realizados precisamente después de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que suscribieron y adoptaron los países. Colombia la adoptó desde luego, eh, y esta dio lugar a que desde luego se, se creara el primer estatuto de estupefacientes en el año 74. Y lo que se encontró es que el prohibicionismo era ineficaz porque el mercado había crecido. Es decir, había cada vez más competidores por la oferta, quiero decir, porque había más productores de drogas y también cada vez había más consumidores. O sea, el mercado iba en expansión, en expansión, en expansión, el mercado en las drogas. Pero con el paso del tiempo se empezaron a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, una cosa colombiana, que se empezó a generar un efecto conocido como el efecto globo. Y eso apareció a partir precisamente de estudios cuantitativos. Entonces se ha llamado el efecto globo a varias eh, acciones que a la postre, si se miran con mucho cuidado, han sido estrategias de los productores de drogas, más bien estrategias. Y consiste en lo siguiente. Resulta que los productores de drogas, antes ya no todos lo hacen, ya no todos realizan todas las actividades de la cadena del consumo, que en drogas se llama el ciclo de la droga. Antes todos hacían muchas cosas, así como el modelo cartel de Medellín o cartel de Cali, donde los miembros del cartel, las organizaciones, tendían a hacer muchas cosas, hacían, o sea, cultivaban, producían, transportaban, comercializaban. Entonces resulta que
muchos de los cultivadores encontraban que se les perseguía y hoy pasa exactamente igual. Entonces mi cultivo estaba en una región apartada del país, donde generalmente el Estado no hace presencia, donde hay claramente una indisciplina en términos de control policial, militar, en fin, y esto permitía pues trabajar tranquilamente. Pero resulta que entra el Estado a perseguir de muchas maneras, entra el Estado a perseguir, la policía entra a identificar dónde están los campos de cultivo o los laboratorios de producción, entran a hacer persecución policial, hay aspersión con glifosato. Entonces algo que hacen los carteles de droga o las organizaciones mejor es trasladar sus eh, lugares de cultivo y de producción a otras geografías, es decir, ir trasladándose. Entonces el mapa ha venido cambiando porque ha habido unos traslados muy interesantes desde una parte de la UP, Inírida, y ha ido pasando por el sur del país, hacia Putumayo, Cauca, Nariño, ¿sí? Unos cambios bien interesantes, y eso es lo que se llama un efecto globo, es decir, ir trasladándose para tratar de eludir el control de las agencias del Estado, ¿cierto? Se le ha llamado el efecto globo porque se dice que cuando uno trata de pinchar un globo por un lado, pues el aire pasa hacia otro y el globo se mueve. Entonces eso ha provocado sin duda una estrategia eficiente y es que huyen a la persecución hacia otros lugares de mejor indisciplina. Pero eso pasa no solamente con el asunto geográfico de cultivos y producción, sino que también sucede eh, con rutas, que es algo muy interesante. ¿Cómo es que sucede con las rutas? Pues las rutas van cambiando. Básicamente cuando aparece una interdicción estatal a las rutas, es decir, las rutas se intervienen, pues se cambian las rutas, se buscan rutas nuevas. Entonces, por eso se explica que hoy el mar Pacífico ecuatoriano sea eficiente para la salida de drogas de Colombia, porque muchas de las rutas colombianas pues están ciertamente intervenidas, ¿no? Sigue pasando, pero hay ciertas intervenciones. Entonces se tratan de buscar nuevas rutas. Lo mismo sucede como efecto globo cuando hay un control en lugares de comercialización y el lugar de comercialización cambia. Básicamente lo que podríamos explicar que sucedió con el antiguo cartucho en la ciudad de Bogotá. Un alcalde que tuvimos mm, en su sencilla y elemental lógica de seguridad ciudadana, creía que si se eliminaba el cartucho, pues desaparecía la venta de drogas y desaparecía la prostitución y la mendicidad y etcétera, y desaparecía por completo, a la manera de creer que se levantaba la alfombra como el viejo cuento, de levantar la alfombra y barrer la basura para ponerla allí debajo. Pero finalmente lo que se hizo fue que se trasladó la comercialización de drogas hacia otros lugares de la ciudad, entre ellos precisamente el barrio San Bernardo, se dispersó por la ciudad y asimismo otra serie de actividades delictivas. Y es precisamente lo que ha sucedido con el caso de las drogas en el mismo ciclo de las drogas. Y incluso se habla del efecto globo en la sustitución misma de los capos de droga, porque se cree entonces, como siempre dicen las autoridades, es que le dimos de baja a Pablo Escobar y se acabó el narcotráfico o la producción de cocaína, ¿no? Allá había alguien que iba a ocupar un lugar después y así sucesivamente en cada una de las organizaciones delictivas. Puede ser que se desmantele una organización, pero detrás de la organización hay otros que refundan la organización o crean nuevas organizaciones, nuevas alianzas, etcétera, y todo se convierte en una suerte de efecto globo que termina siendo una Desde especie los de, barrios, que termina siendo una especie de reciclaje eh, de muchas de las actividades, ¿cierto? Una suerte como de de reciclaje acuerdo, de las actividades que facilitarían la consecución del delito. Todo esto se ha logrado a partir de métodos cuantitativos eran y es las- básicamente es que de, una de las amarró con, básicamente a partir de crear muestreos, pero ella no es entrevistar deja amarrar. personas y Así, abordar, mejor, o antes que abordar, eh, arribar hacia declaraciones de probabilidad de cuáles porque no podrían se ser los salían. comportamientos. Em,
Y eso sucede, por ejemplo, de manera muy interesante con una actividad que es delictiva, pero al mismo tiempo es productiva, que es la producción de drogas, que permite una medición no solamente desde lo delictivo, sino desde lo económico, precisamente porque cuenta con La mercados que, que se pueden medir. Desde luego que se otra pueden. vieja que cocho, una Diana, hora de estas. Compañera Diana, qué pena con su merced, es que no Diana, sabemos si es que tiene un problema, pero está interrumpiendo al profesor. creo que Diana ya escuchó. Muchas gracias. Bueno, eh, tengo seleccionada mi población y puedo aplicar con ella dos métodos cuantitativos. Uno es un método que se conoce como la entrevista, ¿sí? La entrevista es un método muy interesante, eh, muy formalizado en términos de, bueno, es formalizado, pero quizás mucho más formalizado frente a la información que pretende obtener. Puede ser mucho más extensa, pero tiene alguna flexibilización en el sentido en que la entrevista puede tomar rumbos. Digamos que yo estoy haciendo una investigación relacionada con el comportamiento de la seguridad en el barrio San Bernardo, volviendo al mismo ejemplo. Eh, pero miren este dato tan interesante que quiero mostrarles. Para la entrevista puedo usar ese perfil de muestreo que tengo, donde digo necesito personas de determinado rango de edad, ubicación socioeconómica, etcétera, etcétera. Y puedo realizar varias entrevistas con ellos y ciertas personas, pero puede ser que en la entrevista yo diga, no, quiero entrevistar líderes comunitarios, solo esos líderes. Entonces, mi población se va a reducir mucho, porque de pronto entonces digo, bueno, voy a entrevistar solamente a los presidentes de las juntas de acción comunal, o de pronto a ciertos líderes culturales o líderes juveniles, entonces voy a reducir el asunto. Incluso puede ser que yo diga, voy a entrevistar a jefes de bandas y mis entrevistas se van a reducir, ¿cierto? Son ciertas personas. ¿Qué tiene de característico la entrevista? La entrevista es un método cuantitativo a través del cual yo voy a sostener una relación, la relación entre entrevistado-entrevistador, valga decirlo, en donde le voy a hacer preguntas a esta persona que pueden ser un número muy importante de entrevistas y las entrevistas tienen por característica que son extensas, que tienden a ser muy extensas. Las preguntas de la entrevista suelen ser preguntas abiertas, muy abiertas. Entonces les puedo preguntar, ¿usted qué opina de la percepción de inseguridad del barrio San Bernardo? ¿Ha cambiado el barrio San Bernardo hace 2 años? ¿Usted cree que las razones de la inseguridad en el barrio San Bernardo han sido razones económicas o de abandono de la alcaldía o de abandono de la juventud o desempleo? ¿Qué puede ser? Y claro, son preguntas muy abiertas que van a merecer respuestas ciertamente abiertas y desde luego estas pueden ser muy extensas, ¿no? Pueden ser extensísimas. Aquí les quiero mostrar algo muy interesante. A ver si lo puedo mostrar. Permítanme. Un segundo. Ah, ya lo vi. Permítame. No, un segundo, por favor. Quería mostrarles algo. Entonces, excúsenme un segundo, por favor. Bueno, seguro están viendo algo que está en el libro de los años del tropel de, ay, acabo de olvidar el nombre.
de nuestro autor, que es un libro de historia en donde se utiliza el método cuantitativo. Algo muy interesante que aparece allí, quería mostrarles a ustedes. Sí, sí lo estoy compartiendo en este momento. Sí. ¿Qué quería mostrarles a ustedes? ¿Lo están viendo? Sí. Es que se hace una entrevista a una persona que tuvo vínculos con una de las organizaciones eh, al servicio del Partido Conservador dentro de la violencia bipartidista de los años 40 y 50. Y en esa entrevista a Alfredo Molano, nuestro autor, lo recordé, hace algo bien interesante y es que Molano le da voz, le permite a ese entrevistado, llamado Chimbilán, como era su nombre, el nombre con el que se le conocía en el circuito de violencia, que expresara cuál era como su carrera en la violencia, ¿cierto? Su carrera en la violencia y cómo la había vivido. Pero algo muy interesante, siempre se preguntó por qué los textos de Molano eran textos que parecía él no escribir. Claro, él escribía muchos, pero hay textos como este donde Molano utiliza la entrevista para darle voz a los protagonistas. Molano llegó a decir, bueno, es que yo me queda muy difícil quitarle la voz al entrevistado. Y sus entrevistas, y hay entrevistas tan interesantes, tan importantes, que yo prefiero publicarlas completas, hacerles unos pequeños ajustes de edición que eran mínimos, pero apenas mínimos, conservando incluso eh, expresiones propias de los entrevistados, pero provocando poder observar cómo esa entrevista muestra datos tan interesantes para explicar la violencia desde uno de los propios protagonistas. Entonces, un método bastante interesante, ¿sí? Realizado o utilizado por Molano, que se convirtió en algo pionero en Colombia, algo pionero entre nosotros y que ha gozado desde luego de mucho reconocimiento, ¿sí? De un importante reconocimiento a partir de poder llegar a los protagonistas de la violencia, algo que antes no se había hecho, ¿sí? Que no se había logrado conseguir, y mm, entender la violencia en la voz de muchas personas que habían estado allí, sin necesidad sin necesidad de ediciones que en muchos casos tienden a realizarse. Algo que pasa con la entrevista es que cuando utilizamos la entrevista, podemos seguramente de esa gran entrevista mm, lograr una edición de muchas de las partes de ella. Lo ideal sería no editarla. Puede ser que la entrevista sea muy extensa y eso, pues, desde luego, en una investigación pues no resulta aconsejable, porque hace por un lado perder al investigador cierta autonomía frente a lo que puede lograr con la entrevista y la interpretación de la entrevista, y en ocasiones le puede robar casi que toda el protagonismo mismo al investigador, porque el investigador lo que terminaría es transcribiendo entrevistas, que era lo que se le criticaba en algún momento a Molano, de que él no parecía hacer nada, sino que otros hacían sus libros, que construían los libros a partir precisamente de la voz de otros. Entonces, se permite sí hacer ciertas ediciones, pero ediciones cuidadosas, que no sean sesgadas, que no le hagan perder el hilo a la entrevista y que sean útiles para toda la investigación. Esta es la característica que tiene entonces la entrevista como un método muy eficiente, ¿cierto? Bastante eficiente, y que sirve para, volvámoslo a decir, para darle voz a ciertos perfiles de personas que respecto de las cuales podemos obtener información por diferentes razones. Puede ser que yo en mi entrevista tenga un experto, quizás quise traer a un profesor experto en un tema o alguien que había vivido una experiencia como víctima y que lo podría contar mejor que cualquier otro, ¿cierto? O alguien que fue protagonista de esta historia de violencia como Chimbila aquí en la historia, o como pudo ser un conocido narcotraficante en la época, si yo, de la época del narcoterrorismo de los 80, si mi investigación radica precisamente en cuál era el comportamiento del negocio de las drogas en aquel momento. Claro, la entrevista
permite identificar a ciertas personas de mayor relevancia en sus voces, ¿cierto? O que estimamos que podrían tener relevancia en sus voces. Claro, esto es relativo porque no es que uno crea que porque se trató de alguien muy reconocido en la época, habría que realizar una entrevista con esta persona. Con todo el respeto que esto merece, pero mucha gente, muchas personas creyeron que había que entrevistar a alias Popeye porque era alias Popeye y era el lugarteniente de Pablo Escobar, pero pues honestamente lo que yo he leído de todo eso muestra que primero no era el tipo más importante en la organización como él afirmaba en todo tiempo, y la verdad no decía tanto, no era tan importante. A veces en la historia, pensando en la historia, olvidamos que hay personas que son muy importantes para, para una entrevista y para una investigación y no necesitan precisamente ser esa persona, ese líder o aquella persona icónica, ¿no? A veces hay personas del común, anónimas, como cualquiera de nosotros, que pueden cortar algo muy interesante, muy valioso de un proceso social o de un proceso histórico, económico, sin necesidad de ser esa gran persona que en ocasiones nos parece llamativa. Eso es bastante interesante. Puede decir muchísimo más. Y eso pasa en la entrevista. La encuesta es muy interesante porque la encuesta, a diferencia de la entrevista, tiende a buscar un número mayor de población en su muestreo. Es decir, hay un número de población que uno puede decidir cuántas personas quiere, 20, 30, 50. Desde luego, previo perfil. En la encuesta ya no tengo una relación casi que intimista entre entrevistado y entrevistador, sino que la encuesta es más fría, es anónima. Hablo de un número de personas que en lo posible ojalá no conozca, para que no hayan sesgos de ninguna naturaleza. Y estas personas van a responder preguntas que son cerradas, generalmente son cerradas. Precisamente entonces en las encuestas se utilizan lo que se conocen como un cuestionario, y ese cuestionario pues va a ser un cuestionario mucho más cerrado y ciertamente mucho más preciso. Quiero mostrarles algo, quiero mostrarles algo. Eh, Permítanme, por favor, y es lo siguiente. Espero que lo estén mirando aquí. Resulta que este es un trabajo, bueno, esto es una monografía de pregrado que tuve el gusto de dirigir de dos chicas. Al trabajo le dieron por nombre los efectos y resultados jurídicos sociales de la Ley de Amnistías e Indultos en los Acuerdos de Paz. Es un trabajo donde se combinaron métodos cualitativos y cuantitativos. Tenemos unos capítulos fundamentales o un capítulo fundamental donde había definiciones, amnistía e indulto, los conceptos de delito político respecto de las teorías, amnistía e indulto en procesos de paz, antecedentes históricos, etcétera. Y aquí, en el capítulo tercero, hablamos de la eficacia de la amnistía y del indulto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aquí aplicamos un método cuantitativo, que fue precisamente el de la entrevista. Entonces me voy a la página 60, donde arranca este capítulo. Este tercer capítulo fue un ejercicio muy interesante, muy bonito, obviamente con todos los márgenes de error que a esto se le pueden asignar, pero creo que sí es un trabajo interesante. Resulta que pues se eligió a un grupo de personas variadas, variadas, no había un perfil tan específico, eh, porque lo notarán que aquí había una primera pregunta en el cuestionario donde se preguntaba cuál era el rango de edad. Entonces noten que había varias respuestas posibles con diferentes rangos de edad. ¿Sí? La gente se ubicaba en rangos de edad, se les preguntó qué entendían por la amnistía, obviamente se les ofrecían respuestas frente a la amnistía, si era un mecanismo de extinción de la acción penal disciplinaria administrativa, un mecanismo de burla del sistema de la justicia penal, un mecanismo de extinción de la acción penal disciplinaria administrativa fiscal por conductas relacionadas con
levantamiento de grupos de personas contra un gobierno, varias respuestas. Se les preguntó con respuestas semejantes frente al indulto. Se les preguntó por la ley 1820 de 2016 respecto de la amnistía y el indulto, si consideraban que amnistías y indultos favorecían el alcance de la paz en Colombia, si está de acuerdo con que se brindaran amnistías e indultos. Todo un cuestionario muy interesante que tenía, como notan ustedes aquí, 8 preguntas, ¿cierto? Se tabularon las respuestas de manera muy juiciosa y obtuvimos entonces pues unos resultados interesantes que nos mostraron frente a la primera pregunta. Bueno, tuvimos un número de 50 personas, como ven ustedes, porque aquí se habla de 50 respuestas, mismo número de personas, y pues se entrevistó sobre todo el número mayor, o sea, el 36% nos mostró a personas en el rango de 18 a 24 años, es decir, personas jóvenes, digamos que fueron las mayormente entrevistadas en esta encuesta. Eh, Aquí están las respuestas en el comportamiento de las respuestas. Encontramos, por ejemplo, que el 62% de las personas manifestó cuando se preguntó cuál cree que es el ámbito de aplicación de la ley 1820-2016, que se aplica a todos aquellos que hubieran participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Había una comprensión en tal sentido. Se manifestó el gran número de personas eh, que sí favorecía el alcance de la paz. Y miren lo que pudimos obtener. Una serie de resultados que lo que hicimos fue graficarlos, o bueno, lo hicieron las estudiantes, para ser más honesto, graficaron las investigadoras estas respuestas para, pues desde luego, hacerlas más visibles y tener un conocimiento de esa percepción que tenía las personas respecto de la amnistía y el indulto. Claro, es muy interesante porque miren que estos resultados que ustedes notan acá no se logran, no se logran realizar de manera habitual con las entrevistas. ¿Podría lograrse con las entrevistas? Sí, es posible lograrlo, pero es un poco más difícil en el sentido en que, como dijimos, las entrevistas tienen respuestas que son abiertas y cuantitativamente en términos de medición, pues no se van a prestar para lograr, por ejemplo, esta declaración de resultados, ¿sí? Sí podría llegarse a hacer un estudio frente a ellas. Puede ser que yo tenga en mi investigación unas 5 entrevistas que me parecen muy importantes y afirmar que los entrevistadores coinciden en tal respuesta o hay total lejanía o distancia frente a las respuestas frente a tal pregunta mejor, ¿sí? Y esto me permite seguramente hacer valoraciones bastante interesantes. Noten que entonces la encuesta, pues en términos de costo, pues resulta seguramente más costosa porque va a demandar más tiempo en la confección, no solamente de los cuestionarios, sino en el abordaje de las personas, en tener que llegar a ellas y sobre todo si, por ejemplo, son personas que no están cerca de nosotros, hay que ir a ciertos lugares apartados, eh, destinar ciertas jornadas para poderlas escuchar o determinado lugar para que ellas concurran. Y esto va a demandar desde luego también un trabajo importante que es el de poder obtener estos datos estadísticos frente a las respuestas para conseguir desde luego este muestreo bien interesante que nos permita hacer interpretaciones. En la entrevista hay un trabajo interesante, también arduo, porque hay que construir un cuestionario. Creo que hay algo muy interesante y debo decirlo frente a la entrevista, y es que la entrevista puede ser que demande en muchas ocasiones una cierta preparación, no solamente de las preguntas mismas, sino una preparación intelectual para el desarrollo de toda la entrevista. ¿Qué quiero decir? Caramba, si yo estoy entrevistando a un experto en una materia que me va a hablar sobre las organizaciones criminales, por ejemplo, pues tengo que tener ciertos conceptos previos o por lo menos haber también leído algunos libros de esta persona o algunos de sus artículos, ¿cierto? Como para tener muy interesantes elementos porque me pueden surgir otras preguntas adicionales a las que yo tenía previstas.
de pronto resultó un entrevistado extraordinario que me habló de muchísimos temas que incluso desbordaron el marco de mi entrevista, de mis preguntas de entrevista, y yo necesito estar muy preparado para quizás explotar mejor sus respuestas y obtener seguramente más y mejor información. Entonces, pues son métodos que van a demandar no solamente ciertos costos, y hablo sobre todo del costo tiempo, del recurso tiempo, ¿cierto? Bueno, seguramente económico también, ¿por qué no? Hay que decirlo. Y desde luego de una preparación que también se asume como costo para poder conseguir esa entrevista. Con ello, miren lo interesante, obtengo una información que puedo utilizar y que utilizaría para mis propios intereses. Vuelvo al punto inicial, depende de la disciplina. Hay algo que no puede hacer el derecho y que quería decir al principio y tengo que decirlo ahora. Hay algo que le queda muy difícil decir al derecho y que sí puede decir la economía. ¿Cómo se comportará el derecho después? Es difícil, pero quizás puedan hacerse muchas cosas. Y eso depende. Hay países que, por ejemplo, hacen análisis muy interesantes cuantitativos o trabajos cuantitativos respecto de leyes de carácter económico. Por ejemplo, y tiende a hacerse, ¿cuál será el comportamiento que va a tener una reforma tributaria? Es decir, ¿qué comportamiento va a arrojar en el futuro esa reforma tributaria? Entonces, se puede estimar en previsiones de futuro aproximadamente cuánto se va a recaudar, claro, con márgenes de error, porque puede ser que mucha de esta gente no pague ese impuesto o que eluda el pago del impuesto, ¿cierto? Y cuánto voy a recaudar y cómo voy a aplicar esos recursos. O en las reformas pensionales, cómo va a ser el comportamiento del sistema pensional a partir de una reforma pensional. ¿Cuántas personas iban a poder pensionarse? ¿Cuántas personas van a quedar en tránsito? Si las personas van, si un grupo de población en realidad se va a beneficiar o no. Hay oficinas en países como en los Estados Unidos, en algunos países europeos, que tienen por función hacer un trabajo previo antes de un proyecto de ley, previo, y un trabajo posterior. O sea, un trabajo previo antes de un proyecto de ley es trabajar probabilísticamente cuál sería la incidencia de esa ley en la sociedad. Y un trabajo posterior, que es hacer una medición de cómo se va comportando todo esto. ¿Sí? Pensemos, podríamos hacer encuestas a los jueces respecto de, por ejemplo, se me ocurre algo muy interesante y es la ley de utilidad social. Es decir, entrevistar a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para preguntarles en una encuesta cuál creen los jueces que ha sido lo positivo de la ley de utilidad social frente a la recuperación de la libertad de las madres que por ciertas razones de necesidad tuvieron que delinquir en delitos, por ejemplo, contra el patrimonio económico y delitos de drogas, que es en los que se enfoca la ley de utilidad social. ¿Cómo creen esos jueces que esto podría mejorar? Y hacer un estudio frente a la aplicación de la ley, considerando que ya hay jueces que han tomado decisiones. Claro, puede utilizar también datos judiciales que se expresen desde luego a partir de procesos mismos y con esos datos judiciales eh, hacer unas conclusiones probabilísticas a posteriori con interesantes márgenes de error, ¿cierto? El solo hecho de que se cree un tipo penal, ¿cómo cambiaría el sistema judicial ese tipo penal? Y si ese tipo penal en el mínimo supera la pena de prisión en los 4 años, ¿cómo esto impactaría desde luego el sistema penitenciario al proceder la detención preventiva? Y esto sería muy interesante y para ello me podría apoyar no solamente de datos que obtengo en otros lugares, sino de estos métodos que pueden ser, por ejemplo, la entrevista, por ejemplo, la encuesta y, desde luego, el muestreo previo, que me va a servir previo y posterior para hacer declaraciones de probabilidad. Resaltando que, como dijimos, es muy difícil que se hagan declaraciones precisas de probabilidad en el derecho. Siento que los márgenes de error son muchísimos más altos porque dependemos de datos sociales que son ciertamente cambiantes, ¿no? Muy, muy cambiantes. De manera que no pasa lo mismo con los mercados en la economía,
aun cuando los mercados cambien, pero hay un mayor control de información frente al comportamiento de los mercados, que es el que tienen, por ejemplo, las agremiaciones económicas y desde luego quienes pertenecen a ellas, que son precisamente eh, los productores y los expendedores de bienes y de servicios. En tanto que en el derecho esto no resulta tan sencillo y no va a resultar sencillo si lo vemos desde la historia, a pesar de que la historia diga que esto puede ser circular y se repite, o que se haga desde, por ejemplo, la sociología, porque estas disciplinas sociales, nuestras disciplinas sociales, pues cuentan con ciertas limitaciones frente a esas llamadas previsiones de futuro. Bueno, quería mostrarles esto, tres métodos: muestreo probabilístico, entrevista, encuesta. Son muy interesantes, se usan mucho, pueden usarlas en sus trabajos. Entiendo que la encuesta pues demanda, como hemos dicho, algunos costos para su elaboración y para su aplicación, pero pueden resultar muy interesantes seguramente para sus posteriores trabajos, y me gustaría pues desde luego que si en sus trabajos las llegan a utilizar, pues sería muy chévere para poder observarlas y sobre todo encontrar la utilidad que prestan en ciertas investigaciones. Bueno, por hoy entonces terminaría aquí nuestra charla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación para despedirnos. Profe, yo sí ¿me escucha? Sí, Andrés, claro que sí. Profe, bueno, no, ya como un tema aparte, lo voy a escribir un correo electrónico para ver si esta semana nos podemos como sacar Claro, unos pasecitos. por mucho ¿Habíamos gusto, conversado? por Vale, supuesto, profe, muchas por gracias. supuesto. A ti, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ha sido como siempre un gusto verlos. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, como siempre, por la hospitalidad y la ayuda. Y pues un saludo para todos y un abrazo. Feliz tarde, feliz noche. Con gusto, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. A todos, gracias. Chao, chao.